Riqueza prometida. El Señor dijo a Abram: Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:1-2. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una región próspera, estructurada y estable. Aún así, Dios lo llama a salir. Abraham obedeció y a lo largo del camino algo ocurrió. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2. Rebaños, siervos, tiendas, recursos suficientes para sostener a una gran comunidad. La riqueza de Abraham era tan grande que la tierra ya no podía sostener la convivencia entre él y su sobrino Lot. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus bienes eran muchos, de manera que no podían habitar juntos. Génesis 13:6. Aun siendo el mayor, el patriarca, el hombre a quien Dios había hecho la promesa, Abraham no impone su posición, no usa su riqueza como poder. Por el contrario, le ofrece a Lot la elección de la tierra primero. Y dijo Abraham a Lot: No haya ahora contienda entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Apártate pues de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:8-9. Este gesto revela algo fundamental. Abraham poseía mucho, pero no se aferraba a nada. Él levantaba tiendas, no palacios. Construía altares, no ciudades fortificadas. La Biblia repite varias veces que él armaba su tienda e invocaba el nombre del Señor. Abraham invocó allí el nombre del Señor. Génesis 13:4. Hebreos explica lo que había detrás de esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham era rico, pero vivía como peregrino. Tenía oro, pero esperaba algo que el oro no podía comprar. Su riqueza no era el fin de la promesa. Era solo una señal de que Dios cumplía lo que decía. El corazón de Abraham no estaba atado a lo que poseía, porque su esperanza estaba en lo que aún no veía. A pesar de que Abraham y Sara eran ancianos, Dios cumplió la promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y su descendencia se volvió numerosa como las estrellas del cielo. Los descendientes de Abraham, los israelitas, finalmente conquistaron y heredaron la tierra de Canaán. Y así Abraham es considerado el padre de la fe, porque su creencia en Dios y en sus promesas lo convirtió en un modelo para todos los que creen, extendiendo la bendición a todos los pueblos, incluidos los descendientes espirituales por medio de Cristo. Cada personaje a continuación mostrará un lado diferente de esta relación con el dinero, algunos sorprendentes, otros incómodos, pero todos profundamente bíblicos. Así que permanece hasta el final, pues la conclusión conecta todas estas historias de una manera que cambia la forma en que la Biblia nos enseña a ver el dinero. Antes, suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y responde: ¿cómo manejas el dinero en tu vida? Riqueza retirada. Había un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Luego se describe su condición material. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1:3. Job no era solo rico, era el hombre más rico de su región. La Biblia primero revela quién era Job, y luego revela lo que poseía. Primero destaca su carácter para después mencionar sus bienes. Entonces, sin previo aviso, Dios permite que la integridad de aquel hombre sea puesta a prueba, no porque Job fuera débil, sino precisamente porque su fe era genuina. Y dijo el Señor a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. En un solo día varios mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Los bueyes y las asnas de Job fueron robados. Sus siervos fueron muertos. Fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas. Sus camellos fueron robados por bandas enemigas. Y por último, la noticia más cruel de todas: todos sus hijos e hijas murieron durante un banquete cuando un fuerte viento derribó la casa del primogénito sobre ellos. Job 1:18-19. En un corto espacio de tiempo, todo lo que Job poseía le es quitado. El hombre más rico de Oriente se ve sentado en cenizas, sin bienes, sin hijos, sin explicaciones. Ante esta pérdida absoluta, Job hace algo inesperado. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito.
Job 1:20-21. Sus palabras resuenan como un testimonio eterno. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todo fue quitado, su fe no se derrumbó, porque no estaba construida sobre aquello que podía perderse. Más adelante, incluso en medio del dolor físico y del silencio de Dios, Job declara, «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. La riqueza ya se había ido, la reputación había sido sacudida, pero la confianza permanecía. Al final, después de mucho sufrimiento y silencio, Dios restaura a Job, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Dios restauró su fortuna al doble y le dio otros 7 hijos y 3 hijas, pues tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42:12-13. Cuando la riqueza regresa, ya no ocupa el mismo lugar. El mayor tesoro de Job no fue la restauración de los bienes, sino el encuentro con Dios en medio del dolor. Él mismo declara, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Así, la historia de Job revela una verdad silenciosa. La fe que depende de la riqueza no sobrevive a la pérdida, pero la fe que sobrevive a la pérdida demuestra que la riqueza nunca fue su Dios. Riqueza consagrada. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmos 62:10. Esta declaración no viene de cualquier hombre, viene de alguien que conoció tanto la escasez como la abundancia. David no comienza su historia en palacios, sino entre ovejas. Es en el anonimato de los campos de Belén donde Dios lo elige. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí para ungir a un rey, David ni siquiera es considerado. Está lejos, cuidando el rebaño. Pero es precisamente allí donde su historia comienza. Con el tiempo, Dios lo conduce del pasto al trono. David enfrenta leones, osos, gigantes y ejércitos enteros. Cada victoria amplía no solo su reputación, sino también los recursos de Israel. Botines de guerra, tributos de las naciones vencidas, oro, plata y bronce comienzan a acumularse. La Biblia registra que el Señor dio descanso a David de todos sus enemigos alrededor. 2 Samuel 7:1. Israel se convierte en una nación estable, fuerte y próspera. Pero es en ese momento cuando ocurre algo significativo. David mira su propia casa, hecha de cedro, y se da cuenta de que el arca del pacto del Señor aún está en una tienda. Su corazón se inquieta. Desea construir un templo para Dios. Aunque Dios no permite que David construya el templo, por ser hombre de guerras, acepta su intención. Entonces, David hace algo que revela profundamente su relación con la riqueza. He aquí, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa del Señor oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. 1 Crónicas 22:14. David acumuló riquezas no para disfrute personal, sino para un propósito que él mismo no viviría para haber concluido. El templo sería construido por su hijo, Salomón. Aún así, David entrega con alegría. Más adelante, en oración pública, reconoce algo esencial. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Crónicas 29:14. David entiende que su riqueza no lo hace dueño, sino administrador. Nada le pertenece de forma definitiva. Todo es recibido, y todo puede ser devuelto. Su historia revela una verdad silenciosa pero profunda. Hay riquezas que Dios concede no para consumo personal, sino para legado espiritual. David poseía oro, pero su corazón estaba orientado hacia algo mayor que su propio reinado. No acumuló para sí, sino para la gloria de Dios. Y así la riqueza de David no reveló apego, reveló sumisión. Riqueza dividida. El rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. 1 Reyes 10:23. Ningún otro hombre en la Biblia concentró tanta riqueza, poder y conocimiento como Salomón, hijo de David. Salomón hereda un reino organizado, pacificado y próspero. Al inicio de su reinado, Dios se le aparece en un sueño y le ofrece una petición. Salomón no pide larga vida, no pide victoria sobre enemigos, no pide riquezas, pide sabiduría. Y este pedido agradó al Señor. Porque pediste esta cosa, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste entendimiento para discernir lo justo. 1 Reyes 3:11. Entonces Dios dice, y aún también te he dado lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
1 Reyes 3:13. Desde ese momento la riqueza de Salomón crece sin precedentes. El oro se vuelve común en Jerusalén. La plata pierde valor. Navíos traen riquezas de tierras lejanas. Reyes y reinas visitan Israel para oír su sabiduría. La reina de Sabá, al ver todo lo que Salomón poseía, declara que ni la mitad le había sido contada. El templo del Señor es construido con esplendor. Se levantan palacios. El reino alcanza su apogeo político, económico y cultural. Externamente todo parece perfecto, pero la Biblia comienza a revelar algo silencioso, casi imperceptible, que crece junto con la prosperidad. Salomón comienza a hacer alianzas por medio de matrimonios. Muchas esposas extranjeras entran en su vida. Con ellas entran también sus dioses, sus costumbres y sus altares. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios. 1 Reyes 11:4. La riqueza no fue el primer problema. La sabiduría no desapareció de repente. Lo que se perdió fue el corazón. Salomón comienza a dividir aquello que debía ser indivisible. El mismo hombre que escribió sobre el temor del Señor, ahora tolera altares que compiten con él. El oro que construyó el templo pasa a sostener la idolatría. Entonces Dios vuelve a hablar. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. 1 Reyes 11:12. El reino no sería quitado de inmediato, por amor a David, pero sería dividido después de su muerte. La historia de Salomón revela una verdad profunda e incómoda. La riqueza no corrompe, pero puede ampliar deseos, elecciones y concesiones que, en tiempos de escasez, tal vez nunca habrían tenido espacio para crecer. Salomón tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero perdió algo que el oro jamás puede preservar: un corazón indiviso delante de Dios. Riqueza exhibida. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y oró al Señor, quien le habló y le dio una señal. 2 Crónicas 32:24. El rey Ezequías es recordado como uno de los gobernantes más fieles de Judá. La Biblia afirma que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. 2 Reyes 18:3. Ezequías promovió profundas reformas espirituales, quitó altares idólatras, restauró el culto verdadero y condujo al pueblo de vuelta al pacto con Dios. Durante su reinado, Judá experimentó estabilidad espiritual y también prosperidad material. La Escritura resume este periodo con claridad. Así prosperó Ezequías en todas sus obras. 2 Crónicas 32:30. Además de la prosperidad, Ezequías vivió una liberación extraordinaria. Cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército asirio, Ezequías, en lugar de rendirse, fue al templo, oró fervientemente a Dios y pidió intervención divina. Aconteció pues que aquella misma noche salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. 2 Reyes 19:35. Después de esto, Ezequías se enfermó gravemente. Al borde de la muerte, oró, y Dios le concedió más años de vida. Como señal, el Señor hizo retroceder la sombra del sol. Estos acontecimientos elevaron aún más su reputación entre las naciones. Entonces ocurre algo sutil. Embajadores de Babilonia llegan a Jerusalén. Vienen para oír acerca de la señal, pero también para observar la fuerza del reino. Ezequías los recibe, y decide mostrarlo todo. Y Ezequías les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Ninguna cosa hubo en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. 2 Reyes 20:13. No hubo robo, no hubo mentira, no hubo idolatría explícita, pero hubo exhibición. Después de que los emisarios se marchan, el profeta Isaías confronta al rey. Le pregunta qué vieron aquellos hombres. Ezequías responde con sinceridad: vieron todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. 2 Reyes 20:15. Entonces viene la palabra del Señor: he aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. No quedará nada. 2 Reyes 20:17. La caída no ocurrió ese día, pero el futuro quedó comprometido allí. La Biblia explica lo que había detrás de ese gesto. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, porque su corazón se enalteció. 2 Crónicas 32:25. La historia de Ezequías revela una advertencia silenciosa.
Incluso una vida fiel puede tropezar cuando la riqueza deja de ser administración y se convierte en vitrina. La riqueza, una vez más, no fue el pecado en sí. Solo reveló algo escondido en el corazón: el deseo de ser visto. Riqueza redimida. He aquí, había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico. Lucas 19:2. Este hombre no es recordado por conquistas militares ni por sabiduría política. Es recordado por su fama, y no era buena. Zaqueo era jefe de los publicanos. Esto significaba que no solo cobraba impuestos para el Imperio Romano, sino que supervisaba a otros cobradores. Era un sistema conocido por abusos, extorsiones y enriquecimiento a costa del sufrimiento ajeno. Cuando Jesús entra en Jericó, la multitud se agolpa para verlo pasar. Zaqueo también quiere verlo, pero no puede. Es de baja estatura y socialmente rechazado. Entonces corre adelante y se sube a un sicómoro. Este detalle no es irrelevante. Un hombre rico, influyente, respetado por el sistema romano, ahora está escondido en un árbol como un niño. Jesús se detiene, mira hacia arriba y llama a Zaqueo por su nombre. No lo acusa, no lo confronta públicamente. Solo dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. La presencia de Jesús provoca murmuración. La multitud se indigna. Él eligió hospedarse en casa de un pecador, pero algo ocurre en ese encuentro que la riqueza jamás había producido. Zaqueo se pone en pie y espontáneamente declara: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Jesús no exigió esto, no estableció condiciones, no pidió prueba alguna. Entonces Jesús declara algo que ningún otro rico había oído de esa manera: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Zaqueo no deja de ser rico ese día, pero deja de ser gobernado por la riqueza. El dinero cambia de lugar, sale del trono y pasa a ser instrumento. Aquello que antes definía su identidad ahora sirve para la reparación, la justicia y la misericordia. Así, la Biblia nos enseña: la mayor redención no es perder la riqueza, sino perder el dominio que ella ejerce sobre nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, la riqueza nunca aparece como un simple detalle económico. Surge como un instrumento de revelación. En cada historia, el dinero expone algo que las palabras por sí solas no podrían mostrar. El problema nunca fue el oro, nunca fueron los rebaños, nunca fueron los tesoros acumulados. El verdadero problema siempre fue el trono. Por eso, la Escritura nos advierte con sobriedad: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Si este contenido trajo luz y confrontó tu forma de ver la riqueza a la luz de la Biblia, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino revelaciones que nos acerquen a la verdad de las Escrituras. Hasta el próximo video.